bajo un mismo sol. Ñami guachapunllapi kanchi mashikuna, aliguman yalipashkanguichiman kay apunchipa kushijuy punllakunapi. Estamos en la fuente de Punyaro y como ustedes pueden apreciar, los trabajadores municipales se apresuran a entregar esta obra, que está próxima a su inauguración. A continuación, los titulares. Grafiteros y muralistas en el barrio Punyaro. Estaremos también en la Plaza de los Ponchos y veremos sus comidas típicas. El estreno del video musical de los hermanos Lema. Aprenderemos en San Roque a preparar cremas frías y cremas cálidas. Y nuestra agenda cultural. Bienvenidos todos. Kikingunaka, bajo un mismo solta Rikunajpanguichi. Nuestro equipo fue invitado por el grupo Chayanak al barrio Punyaro en Otavalo para ver a jóvenes talentosos, grafiteros y muralistas de toda la provincia. Un ejemplo a seguir para las demás comunidades. Aquí el siguiente video. Durante 3 semanas consecutivas se realizaron jornadas de pintura y graffiti en la comunidad de Punyaro, una actividad que se realiza por primera vez aquí, en este bello lugar del cantón Otavalo. Bueno, este evento está, como usted ve, ¿no? Es un mural artístico. Bueno, lo he hecho con la intención de ayudar a los niños, a los jóvenes a que expresen su arte para que, bueno, una también evitando de que ellos vayan rayando lo que son las paredes, muchas veces dibujando tonterías, ¿no? Haciendo tonterías. O sea, tienen este espacio para que ellos puedan plasmar lo que es su arte. Esta iniciativa tuvo la presencia de 10 participantes provenientes de Punyaro, Ibarra, Otavalo y Peguche. Entre ellos, Tenaz, Azul Tituaña, Felipe Galindo, entre otros. Bueno, en esta oportunidad no hay lo que yo he hecho, la publicidad, todo eso, es que todo esto, lo que yo ofrezco es el material y lo que ellos, pues, si me pueden colaborar es con su trabajo. Si lo que yo les ofrezco el transporte y la comida también, ya que todo esto no está hecho con la ayuda de ninguna institución, está hecho con la ayuda de aquí, de la familia y un poco de los vecinos también, que han tenido esta iniciativa de ayudarme. Las temáticas y estilos fueron muy variados, desde murales con tendencias realistas y tradicionales, pasando por diseños nativos norteamericanos, hasta el wild style o estilo salvaje. Bueno, sí, es la primera vez que hacemos, porque me he visto en esa necesidad de hacer algo por la juventud que hay aquí, y ya que en tema cultural, en tema musical, pues Punyaro se ha estado perdiendo. Sí. Yo quiero lo que es ayudar a rescatar lo que es la música, la cultura, la pintura, el arte, mismo quichua de nosotros. Que pienso que si nosotros empezamos con lo que es con este arte y aprendemos a lo que es a conservar, y pienso que podemos ser un ejemplo para el resto de comunidades y de Otavalo, y que también las autoridades apoyen lo que es nuestra cultura, música, arte, poesía. Kikingunaka, bajo un mismo solta Rikunajpanguichi. La Plaza de Ponchos en Otavalo es conocida en el mundo por sus artesanías, pero hay un lugar muy especial de comidas típicas de la zona. Aquí los comensales pueden encontrar el chaulafán otavaleño, la tripa mishki, hasta el mote con queso amasado.
Aquí una entrevista con la vendedora más popular de este sector, doña Rosa Morales, la chiquilla. Veamos. El patrimonio cultural alimentario del Ecuador es muy rico y diverso, al igual que la diversidad de pueblos y nacionalidades que conviven en el país. En este lugar, que durante el día es un mercado lleno de colorido y productos artesanales, en la noche se transforma en un lugar diferente. Una plaza de comida típica. Los famosos agachaditos, el chiquillazo. Aquí en la Plaza Centenario, más conocida como la Plaza de los Ponchos, durante muchos años han realizado sus ventas de comidas un sinnúmero de mujeres emprendedoras recordadas como símbolos de trabajo y constancia, ejemplos a seguir por la ciudadanía otavaleña. Disculpe, ¿usted le conoce a la chiquilla? Sí, a la señora Rosita, la que vende motes. Sí, le conozco. La que vende el mote, creo que es. Sí, le conozco. Claro, a la doña Rosita. Sí. ¿Qué vende ella? Mote con queso. Sabe salir a vender acá todas las tardes. Siempre ella ha estado vendiendo aquí. Yo creo que todo mundo conoce a la chiquilla, todo Otavalo en general. ¿Desde cuándo le conoce? Desde que he sido pequeñita, mi mamá siempre me ha llevado a comer los motes de ahí. Desde muy pequeña le conozco y vende los famosos motes con queso. Ha de ser unos 15 años que yo le conozco. Mis papás nos llevaban allá a comer y ya por eso le conozco. Que le conozco ya desde unos 10 años que por conocerle a la señora. Más o menos unos 10 años debe de ser. Oh, yo me acuerdo que desde que yo era pequeñita. Lo que sé es que vende más de 40 años. Sí, nosotros somos ya tenemos 40 años ya aquí. Y solo trabajamos las dos citas, nomás trabajábamos. Rosa María Morales Quinchiguango es una de estas populares vendedoras de la Plaza de los Ponchos. Todas las tardes, de lunes a domingo de 7 a 12 de la noche, atiende a cientos de chiquillos, como llama ella a sus clientes en este lugar tradicional. La Rosita, conocida como la chiquilla, es una mujer quichua otavalo de 65 años de edad. Ella ha dedicado su vida a la venta del mote con queso amasado en este lugar. Mote chiquillo, mote chiquillo. Ahora que están viendo. Ñuka 38 makaringa. Nan tunda himangayal 40 tonda epi. Otavalo pica. Chay. Yanga maigu bai pishato karian shina. Chay etigram. Chay etigram ikan. Desde polícia, rico, queijo, chupunja cufa cabana, mas chay mandava chula chua, chupunja que não tem. Chay, kuta kachika ura mercado 24 ura lá esquadam chay karen kuta kachima. Chay kuna esquadam hatu chay karen. Chay ra chay chupunja hatu hopika. Chukuicha kukani. Russa ni. Vai-se à plaça de ponchos ni. Gente que aí futebol todo, comida que nada não é ni wanga. Aparece para já está bolani. Chep kunang bira misha kuirua tiahun chapaya misha chiahush misha kim saguja kashk chep kaka motiva maya upchar vinga para ka vini chaka china hatoni hasta ijachi chay ora manda ni kashashka kota cada ponja ni shirta chish mama gusta que fita ya no cada que es na motiva ema poncha ya no karianchi Ponchka karkanchima chunga kaka muta yanu tiachani mare puka mugtitap yanu ni jami hep yanu karanchi mangapi muti pakota yanu karanchi puro tuan jabazo che yana gutoko kutin kashna kutin ka muti hatuna che muti yurata ka nunca ni anushkanchichu muti yurata ka misha papi hatuta rikushwaji yachurkan. El olor del fresco mote con queso se percibe a una cuadra. Es común encontrarse en el chiquillazo con amigos, oficinistas, extranjeros y hasta autoridades degustando el exquisito mote. Mote chiquillo, mote chiquillito, ni randinja.
Ya que shina ya quedan. Mot chiquillo shina nish. Diga ya randinga ya shina con que chashna solo chatanch para contar. Maija na yo. Ni nan tijna do con ya lena que te china mixua. Chiquillo alineado viene al mote nene. Tigre se chamon ya me conga. Maita ta saki hushan shina ni hopica. Para contar ali cachi jeria shina. Tigre mi randin ya. Vamos a la chiquilla sanina. Cuita con shina ya. Para con shina ta capar no he dicho. Mamá gusta chiquilla ne biga hach kaldiran. Uy, mando ya hone llama. Maita te coti mata ni shabs. Ah, ya charish gani ya. Tu que pai kuna kote ina ya chenjo litrata rikush pakat chamun jam. Pai kuna krayanga ta litrata rikush pajan kemer. Chica. Caldera número 40 ya yushi justo custa manda. A $15 rapam, 60 y jarishpa y jaring. Chaup caldera, chamda car. Wakim indiro sham. Trabajo knowledge. Pero sakshaya con tonda otabal matum. Tonda hepi halal. Puina shnanda puina y katuta kama shamushka launa kama shamani. Vamos a solicitar la presencia también seguidamente de la señora Rosa Morales. La chiquilla, por quien esta plaza se le conoce como el Chiquillazo, hace poco recibió un reconocimiento por su esfuerzo y dedicación en su trabajo. Fue una de las personajes notables de Otavalo, por lo que recibió una condecoración. Doña Rosita, más conocida como la Chiquilla, recibe también su diploma en esta condecoración especial. Gracias, chiquillito, por la colaboración que me han llamado. Estoy agradecido para toda la vida. Quizás que no me dejen hasta la muerte. Usted está viendo Bajo un mismo sol. Cuéntenos historias de su comunidad. Escríbanos a estas direcciones de correo electrónico, Facebook, YouTube y página web, o llamarnos a nuestro número telefónico 06-2920-261. Sigan con nosotros. Llegó desde temprana edad, desde que estábamos siendo niños. Mi papá nos enseñó a tocar las cuerdas para la fiesta del Inti Raymi, y desde ahí como que quedamos hechizados de esos sonidos acústicos, ¿no? Al inicio fue netamente música tradicional, ¿no? Y ahorita estoy explorando un poco por la música más de relajación, y también estoy ahorita explorando con otros instrumentos, tipo de música nueva era, ¿no? Primeramente tocaba por transmitir todos los sentimientos que se llevan dentro, ¿no? Pero fui conociendo también parte de mi sendero, mi misión puede ser, o mi propósito, que es el transmitir y enseñar todo lo que se ha aprendido para las nuevas generaciones, ¿no? Que no se vaya perdiendo estas artes, ¿no? Que son
a la final son de todos, ¿no? La música en la cultura indígena, así como le percibo, es una parte muy importante del espíritu, de la fiesta, bastante de la fiesta, porque sin música no hay fiesta, ¿no? Sin fiesta también no hay vida. El tema hechizo andino, como les decía, es un tema que se ha arreglado especialmente para que sea interpretado por un trío, ¿no? En este caso mis hermanos, ¿no? Que siempre ha sido un deseo, un sueño que podamos compartir un tema y eso eternizarlo y en estos tiempos, ¿no? Por estos medios. Un mensaje que se puede dejar es que de las muchas cosas que se pueden aprender en la vida, cosas buenas y cosas malas, creo que el arte, la cultura es un buen medio, es un buen camino para poder desarrollar todas las virtudes y talentos que se tienen adentro, ¿no? Entonces creo que es un buen motor para poder desarrollar nuestra energía. Este es un tema, me parece una combinación de algo tradicional y céltico. Tiene el arpa, la guitarra y también un poco de percusión y se llama Embrujo Andino. Espero que les guste y los comentarios son bien recibidos. Gracias. Hechizo andino. Hechizo andino. Ay, otra vez.
Kikingunaka bajo un mismo solta Rikunajpangichi. Doña Rosa Elena Chisa vive en San Roque. Ella es partera y cura distintas dolencias con cremas de plantas medicinales. La visitamos en su casa y aquí la siguiente nota. En las faldas del volcán Imbabura se encuentra la comunidad La Esperanza de San Roque. Aquí la brisa fría ayuda a refrescar el calor sofocante del sol de la tarde. En este lugar vive Rosa Elena Chisa, prestigiosa y experimentada partera. La señora Rosa Elena también es fregadora y por eso hace cremas con plantas medicinales para curar distintas dolencias. La visitamos en su casa para ver cómo prepara sus cremas. Caigo pan, marco, ortiga, aliso, arrayán, manzanilla y minta, disfrutan siesta. Antes de tomar las hojas, pide permiso a la planta y se encomienda al cielo para que su tarea sea exitosa. Conata nyukaman kay planta gutam hapishpa crema gopa hapigripani kan Diosito ayudawangi Diosito guya kan papito Señor hawa pachapitiag papito Diosito guya cantaitico Señor. Ahorita estamos picando las plantas. Con esta plantita vamos a hacer cremas. Kay tiene mi capan hambi, capan chiripasashkapa, chiripasashka madre conapa, kay manzanilla capan shinayata chiripasashka conapa, kunu capan, kay aliso lo mismo, shinayata chiripasashkapa, shinayata kay marco lo mismo, shinayata capan, kay kunu. Caigo capan arrayan, shinayata kuno, chiripascapa, shinakuno, planta go capan. Sin ninguna protección en sus manos, doña Rosa Elena corta cuidadosamente la ortiga, en tanto sus ayudantes prefieren hacer las otras plantas. Desde chiquita mismo yo sabía fregar con la ortiga, no me sabe picar. Primero sí pica, pero para otro día no sabe picar. Kaika kuno solo shina tanda chispa, shina crema shina pan. Kaigo kapan shina lisiado konata shina ñakuti kaigo shina hakuchipan shina tashu shina imapi takashpa shinji takashpa shina virti yarin chashna konapa kai crema ñakuti ali kapan ñapas ña ali chipan. Chay pasto ungushka mama kunata shinallata chiripasishka shinapungishka kapika chay crema goa ñakutin shinallata hakuchishpa shina ñakutin watachipan. La medicina tradicional andina se fundamenta en el equilibrio de nuestros cuerpos, entre lo cálido y lo frío, y la armonía con las diversas energías que existen a nuestro alrededor. Un cambio de temperatura repentino o un choque energético con alguien o algo con una energía más fuerte que la nuestra provoca en nosotros los distintos malestares que nos hacen sentir enfermos. En la naturaleza hay plantas de distintos tipos que con sus propiedades cálidas, frías y otras que poseen la fuerza energética necesaria nos ayudan a sentirnos mejor. Shina ñakutin fresco pastigo ñak tanda chispa shu planta gokunata ñakutin shina yaku gota shina yanushpa shina ñakuti karapan kunu yalishkakunapa wakinda shina kaypika bajo corajitaka kimirita ushapan shina manjakpi chayka ña ñukachitaka ña ima gota kashpapish nanan chayka nana chishpa ña kaypika ña shina tzinigokunawan shina limpiapan chayka ña samachipan ñuka ushigukuna kapan ñuka charipani 6 ushita y 3 harigukunata total 9 charipani tukuyta paykunapish ña ima shinata rikupan chayka ña paykunapish ña
yachapan shina ima crema con shina punya paya con ayudaba pan. Elia ya lleva 22 años dedicada a este trabajo y también presta sus servicios en el dispensario médico del Socavón en Otavalo. Con horas boca kai guta chapu gripani kai siragoan chapu jupani shinash pañak de botella pichura gripani. Kashna kaspiguami hasta honda chinagapo. En este punto decidimos también ayudar un poco. También se unieron las hijas, las nietas. Así pudimos terminar pronto. Aceite de oliva. Chaiguta ña shina vaso guchura gripani. Botella gopi, cada botella gopi. Shinash paña ya no gripani. Diosito, cantetico, Señor. Crema gotas, Diosito, papito, Señor. Churaj pan caldera gopi, crema juxichu. Caigo ca juxipan, iskai horas gopi juxipa. Sinash paña crema gotaña, ña churapan shukaja gopi. Con estas cremas listas, ya se pueden usar para su fin. Un masaje firme con las manos eficientes y cariñosas de Doña Rosa, el dolor es menor. Así la acompañamos a ver su trabajo con uno de sus clientes. Usted está viendo Bajo un mismo sol. Y con esta bella vista de este lugar de recreación familiar nos despedimos, pero no olvide visitar este espacio. Hasta la próxima semana.